todas y todos. Nos encontramos aquí en Estrategia Intelectual, la plataforma que nos permite 2 lunes al mes hablar de diversos temas de seguridad, derecho, justicia, muy interesante, no solamente para México, sino para otros países de la región. Pues bien, precisamente, y es que hablando de la inseguridad que se vive hoy día, de lo que hablan cifras lamentablemente duras que reportan a nivel nacional e internacional, que en tiempos de pandemia definitivamente van en aumento, no se limitan al espacio público, hoy día se percibe y sin duda sucede una gran inseguridad en los espacios también privados y hasta en el hogar. De ahí definitivamente la importancia de analizar tópicos necesarios de convivencia que en tiempos de pandemia y dadas las condiciones propias de este confinamiento resultan relevantes. Y entonces precisamente hoy nos encontramos con una invitada de lujo, conocedora de los temas de reglamentos para condominios, fraccionamientos y en términos generales todos estos asentamientos. Es muy importante revisar en consecuencia el panorama actual en materia delictiva y que la sociedad se organice con base en valores como la tolerancia y la organización. Nos encontramos con la doctora Mercedes Escudero Carmona. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Pues bien, muchas gracias con estos temas que comentas y que los retos de la pandemia que nos ha hecho este aislamiento social, empezar a reconocernos y empezar a ver qué es todo lo que no veíamos normalmente que pasa ya sea en nuestro condominio, en nuestra unidad habitacional, en la calle con mis vecinos, porque no nos damos el tiempo de convivir más. Entonces la convivencia ya más cercana, de por sí que hay problemáticas que ya pueden ser y como las fiestas es una de ellas, donde en una cuestión cívica es pues que quieres que terminen más temprano, etcétera, si es que hay el marco jurídico no que permita que le digas al vecino hasta aquí, para que no le tengas que echar a la patrulla y entonces se hace 911 claro. Y el problema es un detonante de mayor violencia. Es correcto. Es decir, vamos a tener la oportunidad el día de hoy de conversar de estos tópicos que bien pareciera que son cuestiones que no rebasan esa relación de vecindario, pero que si no tienen un manejo adecuado, son verdaderos detonantes de violencia, máxime cuando el confinamiento, que entre otras cosas va indefinido, hace que tengamos que convivir necesariamente y de manera permanente con los vecinos y con nuestras familias. Se desatan verdaderos problemas y bien pareciera además que la inseguridad nosotros la relacionamos con el tema de persecución, pero realmente creo que también es importante hablar del rubro de prevención y me parece que ahí tal vez nos estamos quedando un poco cortos. Surgen entonces básicamente 2 preguntas. ¿En dónde la sociedad en el entendido de comunidad se consolida como víctima que debe ser protegida por la fuerza pública, pero qué pasa con la prevención entonces? Sería la primera pregunta. Y una segunda pregunta, que por supuesto con esta gran experta lo vamos a poder el día de hoy revisar, ¿cuál debe ser el rol de la comunidad? ¿Cuál debe ser el rol potenciado o potenciando su participación en la generación de esquemas de cuidado y autoprotección de vecindario? Bueno, la primera pregunta pues tiene que ver si desafortunadamente se queda para la seguridad pública, es decir, para la policía, se le deja la responsabilidad total de que me cuide a mí, que cuide mis bienes y todo. No quiere decir que no lo tengan en las facultades, por supuesto que sí. Sin embargo, somos coproductores de la seguridad y somos corresponsables de esta seguridad, que va muy aunada a tu segunda pregunta. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser empáticos, no nos damos la oportunidad de conocer, o si tenemos problemáticas, prefiero demandar y no llegar a un sistema de mediación, que como tú bien sabes ya hay estos canales de mediación para evitar que también se llene de estas denuncias que luego no prosperan o no regresan a ratificar y todo, y que están llenos los escritorios y demás. Este canal de mediación además a veces hasta nos permite reconciliarnos también, por supuesto, con el vecino, con la vecina. ¿Por qué? Porque no entendíamos bien a bien hasta el problema, porque no nos llegamos a escuchar.
en su momento. Entonces ahí puede haber una reconciliación, además de la solución del propio problema. Pero al ser coproductores de esta seguridad, los elementos de seguridad, también estas instancias deben de tener un muy buen programa de prevención. Y prevención no nada más quiere decir, o la prevención del delito, no son más policías, no son más cámaras de videovigilancia, no son más rejas, sino hay que tener estas cámaras de videovigilancia, hay que poner estos insumos de seguridad, por supuesto, de manera estudiada, ¿no? Ya también hay en el ámbito no nada más nacional, sino también internacional, todos los estudios que puede haber en esta parte habitacional, residencial, porque además tenemos diferentes cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el concepto de vivir en condominio, ¿no? o vivir en un edificio? Es importante considerarlo, sí, porque hay un reglamento interno. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Con esta parte? Las leyes afuera son distintas. O sea, existen los reglamentos en varias entidades del país, por supuesto, para estos fraccionamientos, condominios, edificios y demás. Pero ¿qué pasa con la mayor parte de la población que son calles abiertas, ¿no? Porque era el concepto anterior que se tenía, estos barrios, colonias residenciales, pero que te tienes que poner de acuerdo por calle, ¿no? Pues antes existe la figura de jefe de colonia, sin embargo, pues no dejan de ser asentamientos humanos. Claro. Es decir, puede ser la calle abierta, puede ser una calle con una pluma, Mercedes, pueden ser los fraccionamientos, los condominios, las residenciales, como tú lo quieras llamar, con las características específicas. Pero creo que el tema de coproducir la seguridad, a mí esa expresión me ha impactado mucho. Cuando analizábamos hace unos pocos días los ejes sobre los que hoy revisaríamos este tema, que sé que es de muchísimo interés, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde la inseguridad se está disparando, creo que la sociedad tiene en efecto que coproducir, organizarse, ser tolerante. Es decir, hay una serie de valores que prácticamente entran en este esquema. Y diríamos entonces que estos condominios, fraccionamientos y en general todos estos asentamientos se encuentran supremamente expuestos, son vulnerables a la delincuencia. Es decir, no solamente a nivel interno está el hecho de tener una convivencia sana, pacífica, razonada, tranquila, donde se escuchen los vecinos y puedan solventar sus situaciones. Aquí la situación es muy particular cuando deben organizarse y repeler el daño de afuera. El robo a casa, habitación, o que por ejemplo la persona llegue y ubicado en la puerta, abriendo la puerta de su domicilio o abriendo la puerta del condominio donde vive, que haya fallado, por ejemplo, la electricidad para abrir el portón eléctrico, es decir, cantidad de situaciones, ahí puede ser asaltado con un arma. Y se están dando unas situaciones de violencia insostenibles. Mi pregunta es, ¿esto es solamente un tema de persecución o de prevención? De prevención también, no solo de persecución. ¿A qué vamos con esto? Bueno, quienes hayan puesto ya sea en sus calles alguna pluma o se hayan organizado para tener algún vigilante, recordemos que también aquí entra la seguridad privada, que no tienen las mismas facultades que un elemento de seguridad pública. ¿Por qué? Porque es intramuros, una. Dos, hay algunos que cargan armas y demás, pero son muy costosos. La mayor parte de la gente no tiene para pagar un mantenimiento o una cuota en ese sentido. Y hoy ya la verdad es que los asaltantes están llegando a las casas aun cuando estén sus habitantes, se le están jugando. Imagínate el riesgo tan impresionante. Claro. La verdad sí estamos en un riesgo muy alto, y con pandemia y con la desesperación económica que creo que está rebasando los hogares, por supuesto que el nivel de violencia va en aumento. De los ejes que habíamos mencionado que tocaríamos el día de hoy, pues nos encontramos con el tema de la seguridad habitacional y residencial. Dos, la participación de los habitantes, esa coproducción, esa organización, ese esquema de preocuparse prácticamente por tu vecino, pero una preocupación en el buen sentido de la palabra, para construir esquemas de seguridad que sean realmente sólidos e importantes. Hablamos también del rol que tenemos en efecto en esa coproducción y el marco jurídico de las instituciones gubernamentales. Y pues bien,
Tengo aquí algunas preguntas. Obviamente, Mercedes, eres la experta y seguramente nos puedes ilustrar en estos rubros. ¿Puede la comunidad desempeñar un rol activo a través de la coordinación y organización como espacios responsables por las vecindades cercanas para generar formas de prevención del delito? Claro que sí, estos roles activos tienen que ir de la mano, por supuesto, con tu alcaldía, ¿no? Con tu ayuntamiento. ¿Por qué? Porque puedes tener, esta parte de organización tiene que ver no solamente con la seguridad y ver a tales horas, quiénes entran, quiénes salen. Hoy que estamos en aislamiento social por pandemia de SARS-CoV-2, ver también qué brigadas hay, ¿no? Porque también los gobiernos se tienen que acercar. ¿Qué brigadas de apoyos hay? Informativas, porque de marco jurídico, la verdad, hay poco, ¿no? Seamos honestos, hay poco estas leyes cívicas y que pareciera que, o sea, con sanciones me refiero, ¿no? Porque pareciera que solamente a veces entendemos con un poco con sanciones. Entonces, esta parte de las formas de prevención del delito no nada más tiene que ver con que hagamos un domingo, un sábado, una convivencia, ¿no? Participativa, deportiva, que ayudan muchísimo. Pero también el cómo nos podemos poner de acuerdo hasta para ocupar a lo mejor el parque, si es que hay un parque en la calle, o los servicios que van a llegar a las zonas calles. comunes, si por ejemplo es un fraccionamiento y estos espacios abiertos como parques, si no es precisamente un fraccionamiento, prácticamente ocupa esto de un espacio o zona común o zona comunitaria. Por supuesto, porque ahora, bueno, ya en varias entidades, a pesar de estar en semáforo rojo o naranja, te dicen, bueno, ya se abren las actividades deportivas al aire libre. ¿Dónde las vas a hacer? Pues en la calle. ¿Dónde las vas a hacer? En el parque. Aquí te vas a encontrar a tus vecinos, ¿no? Entonces, puede haber hasta un reforzamiento ahí, no solo preventivo en el sentido de que los delitos, pero si juntos va a ser más difícil que alguien llegue a querer asaltar así estás aislado de ese equipo que esté haciendo ejercicio. Si alguno de tus vecinos posiblemente sea un instructor de algún deporte, ¿no? A lo mejor con una ayuda de 5, 10 pesos, 50 pesos, no lo sé, si se quedó sin empleo, puedes reactivar actividades locales que ya se están haciendo en algunas partes de Latinoamérica y también en algunas partes de México están como diciendo, bueno, pues nos puedes dar una clase, no sé, de básquet o nos puedes dar una clase de X, que nos supervises, que no nos lastimemos. De hecho me llamó mucho la atención, en redes sociales he visto entrevistas de algunos entrenadores de lo que antes se llamaba aeróbics, ahora zumba o yoga, etcétera, que estaban en gimnasios y que pues les han pedido la renuncia o hasta que se puedan reactivar, te vuelvo a recontratar. Han tenido que salir a ofrecer sus servicios así. ¿Y qué espacio es? Pues el espacio al aire libre, el espacio que es de todos, el espacio común. Esperemos, ¿verdad? No quiero dar ideas, pero esperemos que en ese sentido no les vayan a cobrar porque están cobrando ellos una clase. Bueno, no, impuestos, la verdad no es que sé. todo es posible en la viña del Señor, Mercedes. Es que serían unos ambulantes del deporte. Sí, no, bueno, no me imagino que les marquen impuestos a estos señores. Bueno, muy bien, tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo interactúan dos fenómenos muy reales, Mercedes? El crecimiento y expansión de la población que sigue generando asentamientos en residenciales, etcétera, calles con pluma, etcétera. Y un segundo elemento, el tema de seguridad en estos espacios. No es muy complicado precisamente generar esos espacios de seguridad cuando las poblaciones crecen y crecen de manera abundante y los asentamientos son intensos. Por supuesto, estás hablando del tema de segregación, ¿no? Que también se da precisamente por la cantidad de personas que pueden habitar y ponerlas de acuerdo es sumamente complicado. En principio que quieras participar, ¿no? Que quiera participar la persona, ¿por qué? Porque, pues es el grupito de vecinos que son los chismosos de la calle, la colonia, el asentamiento, la unidad, ¿no? Y que además te pueden tachar de que hasta te estés enriqueciendo por las cuotas de mantenimiento. Muchos se enojan por aquellos que no pagan mantenimiento, si estamos hablando de un conjunto residencial que cobra estas cuotas de mantenimiento y que se tienen que acercar por mantenimiento y vigilancia. Exactamente, ¿no? Y que pues no estás dispuesto a pagar, bueno, ¿cuánto debes de pagarle o es un salario digno? También tienes que hacer un análisis además del número de personas, número de viviendas para saber
¿cuántos elementos de seguridad privada en este caso vas a tener que tener? Y además, si nada más los necesitas a pie tierra, si hay una emergencia que necesiten desplazarse desde que tengan una bicicleta, motocicleta, y algunos servicios de seguridad privada que te dicen, bueno, te pongo una patrulla, ¿no? Etcétera. Entonces, pero todo se somete a asamblea, a la asamblea de condóminos, ¿no? A la asamblea de vecinos. Y ahí es donde, o sea, ya es, pues pago mucho de mantenimiento como para estas cuestiones o no, o hay gente que no tiene la posibilidad o simplemente no lo quiere pagar también, ¿eh? O sea, también las hay. Entonces, y pensar en una cuestión de administración de servicios para un condominio cuando es cerrado, bueno, desde la cuestión de la recolección de la basura, la limpieza de las áreas comunes, tú sabes. El mantener los jardines, por supuesto, todo. las áreas comunes limpias. ¿Quién lleve la administración? Porque yo siempre digo que no deben de ser los propios vecinos, porque a lo mejor yo llego un día y te cobro y no vienes de buenas y yo tampoco estoy de buenas. Y conviven ahí, y es y un nos podemos detonante de pelear. violencia. Tiene que ser un tercero, ¿no? Lo ideal para que haga pues este servicio y esta actividad, ¿no? Poner las sanciones, pero las sanciones también al interior, al hacer tu reglamento, tiene que cumplir con la cuestión de la ley de convivencia condominal, acercarse, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la PROSOC tiene muchos programas y aparte tienes que registrar un libro de las asambleas, tienes que invitar, cuando vas a hacer asamblea de condóminos, por ejemplo, tienes que invitar a un representante del ayuntamiento, de la alcaldía. Entonces, todas estas cuestiones que se pueden desconocer, ¿por qué? Porque nos ponemos de acuerdo interno y ya, no. Y se hace muy informal, y realmente hay que generar el estatus de norma. Muy bien. Acta protocolizada con notario público que lleva otro gasto, ¿no? Cuando hay un cambio de mesa directiva. Un representante del condominio para cuestiones incluso legales, internas fiscales, y externas, fiscales. todo. Claro que sí, es supremamente importante. Mercedes, hablando de normatividad, ¿de qué modo se pueden armonizar las normativas generales de una ciudad o de un municipio y las normas que considere ese asentamiento? Si el fraccionamiento dice vamos a tener nuestro propio reglamento, ¿esto de qué manera se articula o se armoniza con la normatividad de un municipio o de una ciudad? Hace un momento y previo a grabar estábamos hablando de lo que sucede en la Ciudad de México, pero adicionalmente en el Estado de México, y te preguntaba, bueno, ¿hay reglamentos? ¿No hay reglamentos? Sí, claro que, bueno, tanto en la Ciudad de México sí hay reglamento que además va de la mano con también la ley de educación cívica del Distrito Federal en su momento. Todavía no le actualizan el nombre, pero así salió publicada, y que sí viene ahí de las quejas vecinales, tal cual viene un apartado, ¿no? Y te tienes que presentar ante un juez cívico y todo, y qué casos proceder, y te piden mínimo 10 personas que tienen que levantar la queja, etcétera. O sea, también te lleva un ejercicio de coordinación y convivencia, ¿ok? De que, pues es que mi vecino, mi vecina, pues se avienta todo, desde el jueves hasta el sábado fiestas y las acaba a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces no nos deja dormir. O están trabajando y martillando a las 11 de la noche cuando yo quiero dormir. Son esos problemas comunes. Es más, uno de los problemas más comunes es que no levantan las heces de los perros. Es uno de los varios problemas. Pero de los más importantes. Y cuando, por ejemplo, sacan la basura, dejan un camino y una huella de suciedad porque desprende algún líquido, el bote de basura, la bolsa de basura, claro, los malos olores, las heces de los perros, los ruidos, definitivamente, claro, la construcción a deshoras, y poder lograr incluso armonizar cuáles son las horas permitidas, e incluso que, por ejemplo, las horas en las que se hacen las mudanzas. Es decir, hay una serie de situaciones que deben ser armónicas, pero mi pregunta es, ¿el reglamento de condóminos en un fraccionamiento puede exceder las exigencias de ese reglamento local del municipio, de la ciudad? Es decir, si por ejemplo se dice una determinada hora, o queda a la libertad de los condominios, de los fraccionamientos, o pueden ser más fuertes las normas internas de un fraccionamiento. No, las normas legales de convivencia que existen, de convivencia condominal, etcétera, son normalmente la cuestión de, en lo general, ¿no? La asamblea de condóminos, cuántos votos, etcétera, etcétera. Pero al interior es llegar a los acuerdos y al consenso. Cualquier modificación
pero es muy importante cómo se genera desde los estatutos, es decir, aquí sí tiene que ver en la cuestión condominal o fraccionamientos privados, la planeación de cuántas personas en cuántos años estás calculando que se habite, cuántos vehículos vas a permitir que estén al interior, ¿no?, de esos fraccionamientos, porque se puede desbordar, puedes tener 500 casas, pero el promedio puede ser de 5 vehículos por casa. Entonces, si las vialidades, una, el espacio para estacionarte no es suficiente, dos, la vialidad la vas a entorpecer, y sobre todo estos desarrollos en su planeación tienen que visualizar también que es algo muy común que me piden por la metodología que ya hemos platicado en alguna ocasión, de la metodología de prevención del crimen mediante el diseño ambiental. No se planea que en 5 o 10 años los que están llegando a habitar un territorio nuevo, ¿no?, de estos asentamientos humanos o relativamente nuevo, esto pasa mucho en el Estado de México con algunos municipios donde todavía tienes zonas rurales conviviendo ya con condominios en desarrollo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? No se ha hecho toda la medición del flujo de vehículos, de personas, cuántas rutas de transporte. Es un tema que público, creo falla de los arquitectos, de los ingenieros, pero no me has de negar que también del gobierno, de las autoridades locales. Planeación urbana. Planeación urbana. Y entonces aquí viene un problema que también veo que es muy recurrente. Entonces se hacen, por ejemplo, las casas o los departamentos con 2 estacionamientos, generalmente, y eso es lo estándar. Y resulta que hacen un número de estacionamientos también calculado para visitantes. Y empiezan, cuando tienen 3, 4 o 5 vehículos, empiezan sin ningún tipo de permiso, ni autorización, ni reglas claras de juego, a ocupar entonces los estacionamientos de las visitas. Y dice uno, ¿pero cuál visita? No, simplemente es una casa, es un residente que tiene 3, 4 o más vehículos. ¿Ahí qué sucede? Pues ahí las sanciones deben de ser acordadas y demás. Todo esto se debe de prever en tu reglamento interno como tal. Por eso te decía, el marco jurídico te pone en la generalidad, la cuestión de los votos, la organización y todo, por supuesto. Pero al interior se tiene que poner de acuerdo la asamblea de vecinos, que es el órgano máximo, van a tener representantes por cierto número de tiempo, ¿no? Un presidente, un secretario, un comité de vigilancia con un tesorero, etcétera. Por supuesto que sí, porque vas a manejar recursos, y si lo haces legalmente constituido, esto tiene que ser legalmente constituido para que puedas aplicar la sanción. Claro. Porque aunque hagas los acuerdos, cerremos la calle, por ejemplo, eso pasa mucho por eso yo decía, los grandes asentamientos están más en calles abiertas, y aunque en algún momento de haberse visto vulnerados varios de la calle y todo, dicen pues, y si organizan y ponen rejas o llegan a poner, como bien dices, plumas, etcétera, pero si no se organizan legalmente a través de una organización, valga la redundancia, civil, legalmente constituida y todo, no puedes aplicar las sanciones. No, pues es imposible, y que se no lo puedes hacer hacer exigible. Claro, y que se hayan adherido de motus propio estas personas que viven ahí. Entonces, esto es distinto, por supuesto, por la ley de convivencia condominal. ¿Por qué? Porque tú estás comprando y normalmente el desarrollador, el constructor, tiene ese primer reglamento y esas primeras mesas directivas ya. Cuando ya termina de vender, digámoslo así, todo, se deja en manos de los vecinos. Cuando termina de vender totalmente, o por lo menos el 50% o más. O más del 50%. Exactamente. Ahí ellos entregan incluso con la escritura un reglamento que prácticamente es como lo más apegado a lo que está en el municipio. Sí. Y por supuesto que ya empiezan a formarse las organizaciones internas, consejos, asambleas, y empiezan a trabajar o comités de vigilancia, y empiezan y revisan conforme a la realidad. Luego entonces esto debe ser una normatividad flexible que permita cada determinado tiempo estar revisando, porque es que no es lo mismo de 100 casas cuando 30 están vendidas, 50 están vendidas o están vendidas las 100 casas y están ocupando personas y hogares, familias que tienen 3 vehículos, 2 vehículos, 5 vehículos, y la cosa se puede complicar, incluso hasta en el tema de factor contaminación. Por supuesto, y la otra es que esté en las calles, y lo que te decía en esta planeación urbana, mucho de lo que observo es que se ponen muy bonitas y todo, se ponen las mínimas rampas, ¿no?
pero no estás pensando en realmente el desarrollador, bueno, entrega un proyecto que le es aprobado en desarrollo urbano, por supuesto hay especificaciones que deben de cumplir, ¿no? En las esquinas tiene que haber señalética, tiene que haber estas rampas para personas de tercera edad o con alguna discapacidad, pero luego en la práctica ves que no es así, o que los mismos vecinos ponen el carro, no respetan, y no es lo mismo a lo mejor que tengas un condominio de casas con áreas verdes y juegos, y quién les da mantenimiento y todo, y ahora tienes, por ejemplo, es un gran reto en las actuales condiciones. ¿Por qué? Porque van los niños y juegan, tú no sabes qué control vas a tener, ¿no? De niños, adolescentes o adultos. Y los vehículos, el tema de la velocidad a la que deben transitar a nivel interno. Llevar un control, ahí ya me tocó que se tiene que poner un protocolo de que avisen por lo menos a la administración quienes estén padeciendo COVID, porque hay veces que son asintomáticos, no lo saben, pueden contagiar a parte de sus vecinos. Claro. Entonces, hacer conciencia de que la prevención no nada más es del delito, sino tiene que ver una salud pública. Pero para que lleguemos a la salud pública como la ve la ONU, por ejemplo, que es uno de sus desarrollos, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, se tiene que tener esta salud social. Entonces va en equilibrio, es lo que te decía. Y quienes utilizan qué espacio, cómo, el recibir la mensajería, no sabes qué de problemáticas es recibir mensajería. Y hoy que tenemos este reto a través de pues todo lo que te llega por Mercado Libre, Amazon, o por todo lo que compres, o por hasta el súper en casa, toda la paquetería, toda la mensajería, todo es muy especial, y ahorita con el tema tan delicado de la sanitización y todo lo demás. Así es. Entonces, ¿qué protocolos? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo los vas a registrar? ¿Qué plumas son las mejores? Todos están en posibilidad o no de pagar para tener un sistema de videovigilancia. Y lo que yo te decía, sí hay que poner videovigilancia y todo, pero tampoco exagerar, porque no te resuelve el problema. Ni más cámaras, ni más rejas, ni mucho menos. Hay que saber dónde ponerlas. Entonces hay que hacer un análisis de riesgo con un especialista en seguridad. Debe ser un esquema de seguridad inteligente, razonado e integral, porque también otra de las problemáticas no nada más es esa. Cuando tienes desarrollos y, como dices, ¿no? Estás en la etapa de 20, 30 casas, ¿no? Y vas subiendo hasta que tengas las 100, por ejemplo. Se van presentando diversas situaciones. Hay mucho robo entre obras de materiales, y es interno. O bien hay intrusión desde adentro, no sabes quién, no puedes poner una etiqueta. Yo siempre he dicho, no todas las personas ni del trabajo doméstico ni del trabajo de obras hay que estigmatizarlas con que son delincuentes, pero se presta a esa interpretación, y entonces vienen conductas violentas, porque entonces los vecinos se estigmatizan, dicen, es que todos los trabajadores de obras son rateros. No y siguen aumentando los detonantes de violencia que van a detonar de manera posterior, o pueden detonar en un delito de pleito, de golpes, hasta balazos, hasta homicidio. Así es. Muy bien, entonces, tenemos otra serie de preguntas, Mercedes. Adelante. ¿Qué responsabilidad deben asumir las autoridades que cumplimentan funciones de seguridad pública en la conformación de medidas y creación de esas reglas para la convivencia en asentamientos vecinales? ¿Cómo va el tema de policía estatal, policía municipal? El 911, lo he de decir, se ha agudizado, y se ha agudizado en el buen sentido de la palabra, está atendiendo muy rápido, entre otras cosas por los temas de violencia de género. Es decir, hay una serie de tópicos que creo que seguridad pública lo está solventando adecuadamente, valga mencionarlo, Entonces, y ya de esto habíamos hablado en la oportunidad anterior cuando estuvimos hablando de violencia doméstica, y hoy, hablando de este tópico, vuelvo y toco el rubro de los elementos que cumplimentan funciones de seguridad pública. ¿Ellos cómo armonizan en estas reglas de convivencia? Como asociación, digamos, voy a hablar ahorita primero desde las asociaciones ya de condóminos o vecinales legalmente establecidas. Tienes que acercarte a las autoridades del ayuntamiento y tener una coordinación también. ¿Por qué? Porque también una de las características que se tiene desafortunadas en México y en varios países de Latinoamérica es que las zonas o los fraccionamientos más ricos están al lado de zonas muy pobres. Hay unos contrastes siempre, mira, en Colombia, en Brasil, en México, la verdad es una regla constante. Y pues lamentablemente es una realidad en la infraestructura y en la urbanización.
mucho. ¿Cómo se afronta esto? Porque pareciera dos ciudades en una y están pegadas a una cuadra. Así es. En principio, el desarrollador y el que llega a habitar en este condominio tenemos que tener la conciencia de que el extraño y el extranjero del territorio eres tú. La colonia ya estaba. Que hayan comprado los terrenos como quieras, pero las colonias que estén aledañas y demás, los que habitan el territorio, ellos ya estaban. Entonces tienes que respetar, eso pasa mucho en algunos municipios del Estado de México. Bastante. Me ha tocado verlo, o en algunas alcaldías como Iztapalapa y demás, que además tienen estas fiestas patronales, fiestas de barrio, que son sus costumbres y demás, pero tienes entonces a estos vecinos que llegaron y que se quejan, ¿no? De que les cierran las avenidas, de los tamborazos, ¿no? De que tienen una fábrica al lado y resulta que la fábrica lleva 10 años. O lleva el más extraño tiempo. eres tú. Claro, entonces Y el ruido ya se lo han aguantado los otros que están ahí. Así es, entonces tú decidiste comprar ahí, empezando por eso. Dos, también el hecho de que pues van a respetar, y para hacer sus fiestas patronales piden el permiso a los ayuntamientos, por supuesto que sí, y hay un respeto a las costumbres. Entonces ahí es una, tener esta conciencia. Dos, como te decía, te tienes que acercar a las autoridades del ayuntamiento por todos los servicios, desde la cuestión del agua, alumbrado público, de las calles externas que les toca pagar. A veces los ayuntamientos no tienen el recurso, no pagan en tiempo, entonces tienen las calles oscuras. Si es un desarrollo relativamente nuevo y tienes grandes espacios solos, no pasan mucho los camiones, no hay mobiliario urbano. Con seguridad pública, si pones un sistema de videovigilancia, es bueno que se acerquen, que hagan un estudio de cómo tienen el wall, que también esto va de la mano con especialistas en seguridad, pero que al mismo tiempo que ayudes. Por ejemplo, tú bien decías, no funcionó, o bien llegan y antes de que entres te agarran, ¿no? Aunque esté funcionando la pluma y lo que sea, pero te agarran, y entre que reaccionan tus elementos de seguridad privada, ellos están en desventaja porque posiblemente o seguramente no van a traer armamento, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Son veladores, pero realmente incluso en muchas ocasiones cuando recién compras en un condominio o en un fraccionamiento, no son expertos en vigilancia, son veladores. Incluso hasta pueden ser los albañiles que están de pronto cumpliendo allí con una actividad, entonces se turnan y cuidan la puerta del fraccionamiento. Ninguno de ellos tiene un arma en principio, claro, y no están entrenados para repeler estas situaciones, Mercedes. Así es, ahí conforme se va habitando esos condominios o esos fraccionamientos, lo ideal sí es tener a lo mejor una seguridad privada, pero entonces ya verás si es necesario o no el que tengan qué tipo de, el armamento, ¿no? Hasta la cuestión de utilizar a lo mejor estas descargas eléctricas que además las neutralizan por aquello también del uso de la fuerza. Claro, tú lo sabes bien que en ese sentido el uso de la fuerza es muy cuestionable por muchas cosas, pero que hay una reglamentación para el uso medido de la fuerza. El uso razonado, proporcionado. Y que además le tienen que invertir estas empresas de seguridad privada a la capacitación también, por supuesto. Y tiene que haber primero un análisis de riesgos y todo para ver todo esto. La otra que yo te decía, pues estas calles que pueden estar solas o que en la puerta te detengan y demás, si tienes cámaras de videovigilancia, acercarse, ¿no? Al C2 o, ¿no? A Seguridad Pública Municipal, o bien hasta conectarlas al C4 o C5, dependiendo del nivel de estos centros de control, comando, etcétera, que dan el servicio, ¿no? Con las cámaras de videovigilancia a todos los habitantes del municipio, ¿no? O del estado, en el caso de que sean C4 o C5, es a nivel estatal. C3 muy posiblemente puedan tenerlo los municipios, o C2, ¿no? Entonces, acercarse y que algunas cámaras de estas estén conectadas, que sobre todo no al interior, por supuesto, porque estamos hablando de propiedad privada, y el poner tu cámara que tampoco se vea, las cámaras de videovigilancia no deben de invadir el patio de la casa de alguien, etcétera, o el volar drones. La verdad es que hoy se ocupan mucho en seguridad la cuestión de los drones. Entonces ahí es donde tienes que poner las reglas desde lo administrativo, el tema de los drones es muy delicado por la privacidad también de los vecinos. Claro, y ahí hay los procesos totalmente administrativos que los mismos condominios, con la empresa que contraten, que lleve la administración, deben de tener, y deben de tener una comunicación asertiva,
oportuna, para que no se entienda que están haciendo lo que quieran esa mesa directiva y la administración. Tiene que haber coordinación. Entonces es cómo participan, pero desafortunadamente la participación de los vecinos en las asambleas casi siempre es mucho menor al 50%. Lamentablemente. Muy bien, Mercedes, tenemos otras preguntas. ¿Cuáles son las situaciones que se están enfrentando en condominios, fraccionamientos, en similares en estos asentamientos y en las calles, con pluma y sin pluma, en tiempo de pandemia, en tiempo de contingencia, cuando tenemos que convivir más tiempo, forzadamente las 24 horas del día? Bueno, de las principales problemáticas y de la percepción de inseguridad, una es que, ¿sí está corriendo? Una principalmente es la parte de, ya está. Muy bien, de nuevo, estamos teniendo algunas situaciones de señal, pero aquí estamos en vivo, en Estrategia Intelectual. Muy bien, continuamos, Mercedes, adelante. Entonces, aquí de estas problemáticas que preguntabas, una es que nos empezamos a dar cuenta, sobre todo, de más problemas de violencia familiar y de género. Es uno de los problemas que más se ha detectado. Lo escuchas, pero también no te involucras o no llamas ni siquiera al 911 para que llegue una patrulla. Sé que es muy decepcionante y eso también lo dicen los elementos, es que llegan y no quiere denunciar la señora, etcétera, o la persona violentada, porque también hay hombres que son violentados. Entonces puede haber esa desilusión de que no va más allá y que bueno, llegó el policía, tiene que ser en flagrancia para que entonces proceda, tú lo sabes, pero ser más empáticos con esta parte y no después enterarnos que falleció, ¿no? Que es el extremo. No, dejaste de ver a la vecina o a los niños, ¿qué pasó, no? ¿Se fue, no Dios se fue? Mío. Claro, no sabes a veces ni con quién convives, ¿no? Mucho del modus operandi que, por ejemplo, hay al interior también de los robos a casa habitación en condominios o en fraccionamientos, es que llegan y rentan por 3, 6 meses y ahorita ante también la desesperación tan fuerte, pagan de contado esos meses, checan el modus operandi de la gente y todo, se meten y son tus mismos vecinos, ¿no? Y se van ya con el botín y no regresan, pero pagaron por cierto número de meses. Pagaron por los meses que necesitaban para cometer el ilícito. Muy bien. Así es. Tenemos otras preguntas. ¿De qué forma la percepción de inseguridad impacta en la infraestructura de la comunidad y en la morfología social? Este último punto precisamente con preferencia en los comportamientos de las personas. Mucho es de saber, cómo tienes desde la cuestión de las calles, tu arquitectura sí tiene que ver con la obra urbana, es más, si hay ventanas o no, cuántas personas normalmente están caminando. Se hacen estos estudios del uso y disfrute de los espacios. Entonces, tú ya sabes a qué horarios te vas a encontrar con los que salen a pasear sus mascotas. Si quieres tener esa percepción o sensación de más seguridad, sabes que ciertos vecinos no salen a cierta hora, entonces procurar salir esa hora para que, y si llevas una relación cordial, ¿no? Siempre les vamos a decir que tengan, ahora sí que como un decálogo, ¿no? O 10 cosas importantes que debes de hacer, ¿no? Tus mandamientos de buen vecino, ¿no? Digámoslo así. Una, desde saludar a tu vecino, levantar las heces de tu mascota, no generar ruido, si por lo menos de manera consciente, y estar atento a que si tu vecino te dice, oye, qué pena, me está molestando, estás martillando, pasa algo, por lo menos reaccionar educadamente. Así es, si vives en un edificio que también se considera como condominio. El tabla roca, que parece un filtro, a veces hasta como que se potencian los ruidos. Más cuando ya hay ausencia de ruido, ya más en la noche. Claro. ¿No? Entonces, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Pero no martillazos, que si tienes niños pequeños o te llegaron a visitar, no estén jugando en los ascensores, en los pasillos, o bien si también en las calles están jugando, pues no den balonazos a los carros, cuidar dónde están jugando, que haya un adulto presente. ¿Por qué? Porque dejan a los niños ahí. Por ejemplo, muchos de los problemas que vemos en estos condominios o fraccionamientos privados
es que si hay obras, muchos adolescentes se meten a las obras, rompen los materiales, o sea, vandalizan, toman, fuman, o bien pasan por alguna de las casas que puede tener seguridad propia de videovigilancia y todo, o que se meten por un balón y no tocaron, oiga, me lo puede dar porque se me voló, y entonces ya el otro está sobre reaccionando, el vecino, ¿no? De alguien se quiere meter a mi casa, de verdad, esas cosas, y los demás vecinos preguntan, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tus hijos están tan tarde? Y demás, entonces, pues es tener también esta comunicación, y cuando ha habido casos, me tocó un caso en lo personal, en un fraccionamiento donde hubo un resguardo por parte de Fiscalía por otras cuestiones de investigación y demás, tienen que también tener su protocolo para dejarlos ingresar de manera inmediata y demás, no le puedes impedir el paso a la autoridad, por supuesto. Imagínate una diligencia de cateo, obviamente es un acto de investigación ordenado por un juez de control, pues tiene que ingresar, pero obviamente debe haber un reporte, el pedirle los documentos, imagínate donde sea un falso cateo. Claro, por supuesto, ¿no? Ya se llevaron todo y demás, ¿no? Y el secuestro, quién sabe qué cosa. Por supuesto, esa es una. La otra, te decía, me tocó en ese caso, y que jovencitos, pues entre los retos y demás, a ver, sáltate a la casa, que ¿no? Siendo que estaba, pues resguardada, sí hubo fallas, el no dejar una patrulla, que por ley deben de dejar una patrulla, estas cosas que en su momento la administración no la pidió, pero que también, pues hay corresponsabilidad de los padres en la educación de los hijos, de no te debes de meter en la propiedad que no es tuya. Y si hay personas, por lo menos debes de tocar, se te fue el balón, lo que sea, se vale, te lo van a regresar, pero toca la puerta, ¿no? Y no te tienes por qué meter, aunque veas las puertas abiertas, es decir, no hay puerta en una obra, pero hay materiales adentro, no tendrías por qué meterte. Es propiedad privada, el término del día, no importa si le falta una puerta, no importa si está en obra negra, pero es propiedad privada. Entonces ahí pones entredicho de decir, o en predicamento, ¿no? Al área administrativa de quién me va a responder por el material roto, ¿no? Cristales y demás. Si tienes videocámaras y vas con los papás, les tocas y te dicen, no, usted no es nadie para venirme a decir cómo educo a mi hijo, etcétera, ¿no? Entonces, otros casos donde hay jovencitos más grandes que se ponen a dispararle a pajaritos a lo largo desde su casa con diábolos, que le puedes pegar, y esto ha pasado en parques abiertos, a personas, ¿no? Donde les puedes dar hasta en un ojo a generas una lesión, claro, y quién entonces, responde, nadie. Muy bien, hablando de otros puntos, ¿de qué forma impacta la tecnología en la seguridad de condominios? Tú decías hace un momento, es que el tema no es rodearnos de rejas, de cámaras, ahorita lo de las rejas eléctricas está al 100, el tema no es de rejas eléctricas entonces, el tema no es de cámaras por todas partes, de drones que incluso hagan una intromisión ofensiva en la vida de los vecinos con grandes ventanales. Entonces, ¿de qué se trata y cómo impacta la tecnología, Mercedes? La tecnología la tenemos que ocupar desde la perspectiva de la aplicación a la seguridad humana, o sea, a las personas. Una. Dos, vas a poner la cantidad de tecnología para mitigar el riesgo, ¿no? Para prever qué puede pasar y que puedas tener información y que observe. Pero eso también te implica que tengas, si vas a poner cámaras de videovigilancia, pues que tengas personal capacitado, que esté observando, que reaccione policía privado, ¿no? O bien, si lo van a hacer ayudándose entre vecinos con alarmas, ¿no? Vemos en muchas calles que te ponen es vecino vigilante y que han comprado algunas alarmas y que si algo pasa, y ponen a lo largo de los 100 metros de la calle algunas cámaras, pero se tienen que poner de acuerdo los vecinos quienes están monitoreando esas cámaras para decir, bueno, resulta que este carro lleva tantos días, este carro no es de la calle, ¿no? Hay una persona adentro, y entonces sonar la alarma, es decir, tienes que hacer un protocolo que se vaya a hacerlo, por eso yo hablaba coparticipación ciudadana, definitivamente. Entonces, por eso yo hablo, son 3 cámaras de videovigilancia o 4 tal vez, con pero están las cámaras humanas. Claro, las ventanas, la principal cámara humana se llama ventana, y la primera, con esta metodología de prevención del crimen mediante el diseño ambiental, lo importante es esta sensación y percepción de seguridad, es ver y ser visto. O sea, que alguien me vea que estoy en aprietos, que alguien me apoye, o que si yo estoy viendo pueda yo apoyar a alguien.
pero ahí es donde entra el reto más importante. Por eso yo hablaba de que no nada más es poner cercado eléctrico, no aislarme, poner barrotes, porque el día de mañana no nada más la prevención es en cuestión de delitos. Me caigo, sufro un accidente, quiero pedirle a alguien que entre. Situaciones domésticas, claro, que son tan comunes. Tengo entonces tengo que poner el código, se va a detonar, va a venir una patrulla, el cercado eléctrico, si se quiere saltar algún vecino a auxiliarme, tal vez no pueda, ¿no? Entonces también ver estas cuestiones, principio de organización interna o organización de la calle, de los vecinos y demás, para hacer su producción de seguridad, auxiliarse. Hay organizaciones civiles que de verdad, bueno, al menos nosotros en nuestro caso, cuando son calles abiertas así, todo que, y no tienen gran recurso, damos tips o cursos donde nada más tenemos una cuota de recuperación, pero que la gente aprenda realmente a coproducir su seguridad, porque el chiste de esto no es que estés de forma permanente, sino que haya una transmisión de conocimiento y de aplicación. Muy bien, perfecto. Tenemos otras preguntas y lamentablemente el tiempo se va volando, Mercedes. Sí. Y entre que hemos tenido 2 o 3 cortes accidentales, nos está saboteando hoy el Wi-Fi. En fin, pero bueno, aquí vamos. ¿Qué factores y criterios deben ser tenidos entonces en consideración para resolver aspectos tales como los siguientes? 1. Aplicación de control de accesos y reglamento general de condominios. 2. Identificación de prevención de los ilícitos, porque no solamente es el robo de casa-habitación o el asalto en la puerta del condominio de tu casa, es también que de pronto dentro se pueden estar cometiendo ilícitos, que uno de los bienes inmuebles esté destinado para casa de seguridad. Imagínate tú al lado y no sabes que de pronto tengan a alguien secuestrado o que tengan un expendio de droga, es decir, hay una cantidad de situaciones. Claro. ¿Cómo se puede esto controlar? Y por supuesto, atención de siniestros y aplicación de mecanismos de evacuación, que me parecen 3 rubros importantes. Claro, aquí entra también, con esto último que mencionas, voy a empezar de atrás hacia adelante. Ajá. El alertamiento temprano, es decir, todo lo que tenga que ver con protección civil. Se deben de tener postes de alertamiento temprano donde haya desde el sonido de alarma sísmica, donde puedas tener alguna especie sonora que puedas llamar, ¿no? Y que te puedan avisar para la cuestión de prevención de tus bienes. Viene en zonas, por ejemplo, donde hay huracanes o hay inundaciones, que por lo menos te dé tiempo de subir tus muebles al segundo piso o algunas... O subirte tú al segundo piso, si no puedes cargar el sofá, por lo menos, chica, tú caminas. Claro, o la otra es subirlo a, si ya sabemos que hay algunas colonias o porque hubo asentamientos irregulares, que se conviertan después en regulares, pero que no tienen los mejores servicios de desagüe y todo por su misma naturaleza. Y las condiciones de tierra, etcétera, topográficas. Por supuesto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, como de verdad lo decíamos, ¿no? Estas zonas como muy hechas, la zona de Santa Fe, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no? Tienes una zona corporativa, una zona con escuelas, educativa, residencial muy alta, pero tienes estas barrancas que son el pueblo de Santa Fe, realmente los que ya vivían ahí, pero que también tiran a la barranca refrigeradores, televisores, sillones, etcétera. Entonces también nosotros mismos saboteamos esos servicios que podemos tener en drenaje, en muchas cosas, en no contaminar. Pero bueno, esta parte de cómo identificar y qué mecanismos tener. El principal es el mecanismo de la participación social, la participación vecinal, ¿no? El que también participen hasta nuestros niños, ¿no? Porque después los pleitos de niños se convierten en pleitos de adulto y luego los niños ya se reconciliaron y bueno. Si vas a tener o se logran conformar y van a poner cuotas extraordinarias para el mantenimiento, ya los de esta calle abierta lograste tener una cuota extraordinaria para las cámaras no son permanentes, las cámaras van a tenerse que actualizar en 2-3 años máximo, ¿no? Las alarmas, ¿por qué? Porque la tecnología avanza muy rápido. ¿Qué tan dispuestos están todos los vecinos? ¿Por qué? Porque en un momento se unen cuando hay ciertas circunstancias de crisis. Pero luego se desentienden. Luego se desentienden, entonces no, establecer ya los mecanismos formales, ese es parte de los tips que yo les doy y entonces empiezan a identificar esta prevención de ilícitos. Si llega
dentro de los de estos que yo te decía, ¿no? Casi los mandamientos del buen vecino, ¿no? El hecho de verdad presentarse con el vecino nuevo, tratar de saber quién es, en la parte de observación importante. No es que esté uno de chismoso, pero sí, como bien decías, una casa de seguridad, una venta de droga, etcétera, pues no sabes con quién estás conviviendo, ¿no? No, y hay unas situaciones bastante complicadas. Y créanme, sí hay los mecanismos de denuncia anónima. Entonces, ¿por qué? Mucha gente no denuncia porque sabe que viven ciertos o familiares de ciertas organizaciones pequeñas, pero que al final del día es crimen organizado o de alto crimen organizado, de perfil más alto, y no lo hacen por temor. Entonces son zonas violentas, pero que están en una tensa calma, pero que hay poco delito por el miedo a denunciar. ¿Por qué? Porque entonces pueden desencadenar una venganza hacia mi familia y demás. Entonces, checar realmente cómo está y acercarse a las autoridades. Las autoridades deben de hacer estas visitas, por eso tan importante de los controles de accesos, los reglamentos, que es importante, los controles de accesos y reglamentos es importante, y sobre todo la organización, por calle o por colonia, no importa, pero que haya este sentimiento de identidad, pertenencia, de vecindad, que no tiene nada que ver con la estructura arquitectónica, sino de ser buen vecino. Y entonces nos acercamos con la autoridad, que tenga estas visitas recurrentes, que nos escuchen, o bien nosotros estar dando nuestro reporte hasta que nos escuchen, y detectar todas estas conductas, y que no sean los mismos vecinos de siempre, sí que participen más, que se hagan comités, ¿no? En el caso de condominios, comités de lo que quieras, ¿no? Dependiendo el hábitat que tengas, si tienes a lo mejor un lago, si tienes un parque, qué perfil tiene, entonces el uso de las áreas comunes, de la poda, la fauna, es decir, hacer comités, pero que participe más la comunidad. Si no participan, porque luego tenemos a unos muy participativos al principio, con ciertos intereses o no lo sabemos, pero después ya te dejan ahí embarcado y se van. Es que no puedo, no tengo mi trabajo, yo soy una persona muy ocupada, ¿no? Entonces ya, claro que el tiempo es valioso, el tiempo de todos es valioso. Pero hay que atender los temas de convivencia. Aquí hay unas situaciones que quiero mencionar y tú has ido comentándolo. El respeto de las áreas comunes. 2, los ruidos. Este es quizá uno de los problemas más complejos. 3, música en casa, parrandón, reventón, como lo quieran llamar. Todos los vecinos pueden tolerar las malas notas musicales, o se las pueden aguantar o no se las pueden aguantar, claro. Pero el problema es que tú a las 3 o 4 de la mañana y de pronto tengas que madrugar al otro día, si uno tiene una clase a las 7, 8 de la mañana, y resulta que tu vecino la pasó de largo y trae los ojos casi en la espalda. Esto me parece un problema horrible. Las mascotas, desde el ladrido del perro hasta los excrementos de cualquier animal, mascota, ponerse de acuerdo para reformas y construcción, definir esas horas y los días y las mudanzas. Y aquí hablaste hace un rato del juez cívico. ¿Cómo entra esta figura del juez cívico? A ver, yo creo que le podemos y debemos contar a nuestros televidentes, a quienes están en este foro, a quienes nos escuchan y ven, porque dirán, bueno, ya hablaron estas mujeres del problema, ahora ¿cómo vamos nosotros a solucionarlo? Si es que mi vecino no me quiere escuchar, ¿quién me va a escuchar? ¿Hay un juez cívico? Perfecto. ¿Quién es el juez cívico y qué funciones debe cumplir ante estos problemas, Mercedes? Bueno, tiene que fungir, precisamente su nombre lo dice, en la cuestión de la convivencia dentro de los derechos y obligaciones que se tienen como habitantes, como ciudadanos. Y yo mencionaba al menos el de la Ciudad de México, para estas quejas vecinales sí debe de cumplir, ¿no? Que sean 10 personas, es decir, que no sea un pleito nada más entre particulares, entre dos. O sea, tiene que ser realmente una problemática que sí incide o que impacta fuertemente a la convivencia en general, ¿no? De la calle, de parte de la colonia, etcétera. ¿Por qué? Porque si no también, pues este mecanismo sería como muy... habría excesos, ¿no? Por algunos. ¿Por qué? Porque ya me cayó mal el vecino y todo, entonces ahora le echo a la patrulla, le frustro la fiesta y demás, ¿no? Entonces, sí, por eso es que se pide, pero su figura es muy importante porque a él le corresponde dictar
¿no? O mandar llamar y escuchar las partes, generar y prácticamente un esquema de mediación, de escuchar diálogo. y orientar a las partes, llevándolos a soluciones, en donde incluso escucha lo que cada uno esperaría del otro y genera un espacio de diálogo que en muchas ocasiones se ha perdido por el detonante de la violencia y porque ya hay discusiones muy cerradas entre los vecinos. Sobre todo cuando ya han ido a tocarle la puerta y el vecino sigue. Ah, si yo te hago ruido hasta las 3 y no te gusta, pues ahora te aguantas porque hago el ruido hasta las 7 de la mañana. Así es. Esa es una. Bueno, la otra hasta para pintar, por ejemplo, si vives en un edificio, sí. Pintar el edificio. Luego la gente de los pisos de abajo es, ay, ¿por qué yo tengo que aportar para la impermeabilización? No, sí, porque si el problema no es mío. ¿No? Entonces, a ver, ¿no? Se llama condominio, ¿no? Nos toca a todos, pero bueno, es hacerle la conciencia a las personas. En ese sentido, la participación, la cuestión de las basuras, las heces de los perros, no sabes de qué manera esa parte es importante. Otra que decías, los daños, que no solamente es el delito de te robo algo o me meto a tu casa, el simple hecho de que te rayen el vehículo. O esos actos vandálicos, de pronto de que me cae mal el vecino y le poncho las llantas. Es decir, es que hay una serie de situaciones, yo creo que nos tardaríamos horas. Y tú que eres experta en estos temas y que trabajas con condominios, seguramente conoces cada situación extraña que de pronto yo no conozco tan a fondo. Claro, como persona que he vivido en edificios y en condominios, he tenido que padecer algunas situaciones muy particulares. Hace un par de meses te contaba que tuve un vecino muy particular, Bob, el constructor, y fiestas inmensas toda la noche, y yo ya conocí perfectamente la figura del juez cívico y sí me sirvió. Realmente creo que es una instancia donde podemos acudir todas y todos para solventar una mejor convivencia en estos momentos difíciles de pandemia, y yo creo que hay que llevarla suave porque la pandemia va indefinida. Mercedes, eres una experta en el tema, nos ha gustado mucho que aceptes esta invitación, que abras las puertas de tu casa para Estrategia Intelectual, esta plataforma que nos permite tocar estos tópicos tan pero tan importantes. Muy bien, ¿dónde te pueden localizar? ¿Face, redes, Twitter? En Facebook aparezco como Mercedes Escudero, aparezco en Twitter como Mercy con Y, @Mercy con Y, Escudero, igual en Instagram. Y bueno, pues ahí me pueden localizar, preguntar, y pues estamos a sus órdenes para poderlos orientar con mucho gusto. Mercedes, muchísimas gracias a ustedes, todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros 2 lunes al mes, de 10 a 11. De verdad, sé que hay gente que nos sigue no solamente de México, sino de otros países de Latinoamérica. De verdad, mil y mil gracias por este voto de confianza, por hacer posible el dialogar todos estos temas. Estamos también atentos a todas sus indicaciones, comentarios, sugerencias, temas que ustedes quieren que tratemos en este espacio. La idea es poder ser lo más útiles posibles y poder tener, obviamente, en estos tiempos de pandemia una comunicación asertiva y supremamente cordial. Que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.